Amigas lindas, buenos días. ¿Cómo están todas ustedes? Espero que muy bien en esta linda mañana que Dios nos permite respirar, vivir y alabarlo a Él. Alabar a Dios tiene sentido, ¿verdad? Gracias a Dios por su vida, por la vida de cada una de ustedes y porque nos permite estar aquí. Gracias a su fidelidad, como el día de hoy vamos a ver esta parábola que trata de la fidelidad. Qué hermosa es la fidelidad de Dios y la fidelidad que Él espera de nosotras. Y gracias a su fidelidad es que hemos podido llegar hasta aquí. Por su ayuda es que nosotras estamos aquí firmes con el deseo de conocerle más, de amarle más, de entregarnos más, de tener una vida más plena en comunión con Él. Y este día nuestra enseñanza que vamos a tener es acerca de la parábola del siervo fiel y prudente. Esta parábola del siervo fiel y prudente es una parábola realmente muy práctica, una parábola sencilla, de pocos versículos, pero realmente de aplicación profunda y trascendente. Vamos a ver el día de hoy que en esta parábola, el Señor nos exhorta a ser esas mujeres diligentes con la esperanza de que Él llegue, con el anhelo, con el deseo, con el entendimiento de que Él vuelve y ser esas mujeres como la semana pasada vimos con la parábola que nos enseñó Miriam, ese siervo vigilante, pues ahora el Señor nos enseña y nos exhorta que seamos siervas fieles y prudentes para estar preparadas para su segunda venida y también para la vida diaria, para vivir conforme a sus propósitos, esperando y aguardando su segunda venida. Pues bueno, amigas, vamos a orar, vamos a poner este tiempo, vamos a poner toda nuestra vida en manos de nuestro Dios y Señor. Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu preciosa palabra que es vida, que es alimento, que nos sustenta, que nos da propósito, que nos da identidad, que nos da amor. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra te conocemos más, te amamos más. Podemos conocerte y saber cuán grande eres. Gracias porque nos has dado a tu Hijo Jesús. Y como dices en el libro de Hebreos, Señor, que tú has hablado de muchas formas y de muchas maneras, a través de la ley, a través de los profetas, pero hoy nos hablas a través de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por darnos ese regalo maravilloso de tu Hijo Jesús, ese regalo de salvación, ese Dios encarnado que nos enseñó cómo vivir aquí en la tierra, con paz, con alegría, con gozo. Señor, te damos muchas gracias por esta parábola y enséñanos a que lo que aprendamos el día de hoy quede guardado en nuestro corazón con esperanza, con gozo de ponerlo en práctica. Que seamos hacedoras de tu palabra, Señor, y proclamadoras también de tu palabra y de tu reino. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigas. Pues bueno, la parábola del día de hoy se encuentra en Mateo 24, del 45 al 47, versículos 45 al 47. Y la parábola dice así, en el versículo 45, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado el siervo, el cual cuando su señor venga le halle diciendo así, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes pondrá. Muy bien, como les dije, esta parábola habla de fidelidad, habla de un siervo y de sus características, un siervo fiel, un siervo prudente, un siervo que tiene, que su señor lo escogió a él, entre varios, porque aquí dice que les dé el alimento a tiempo a sus consiervos. Entonces, este siervo, el Señor lo escogió a él para que le dejó una comisión, para que les dé el alimento a tiempo. Seguramente este siervo se iba
este amo se va de viaje y deja al siervo encargado. Y le dice, bienaventurado el siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes los pondrá. Bueno, el contexto en el que nos encontramos en este capítulo 24 de Mateo, pues como ya lo vimos también en alguna ocasión con la parábola de la higuera, los discípulos se acercan al Señor y le preguntan, después de que el Señor determinó que el templo iba a ser destruido, pues se acercan y le preguntan cuándo va a ser todas estas cosas, la destrucción del templo. Y vimos pues cómo el Señor les dice que no iba a pasar esa generación para que el templo fuera destruido, y cómo la palabra, la profecía pues se cumplió a los 37 años aproximadamente, el templo fue destruido. Pero no solamente en este capítulo 24 le hacen esa pregunta, sino también le hacen la pregunta de cuándo el reino será constituido, cuándo serán todas esas cosas que tú manifiestas acerca de la segunda venida. Y es en este contexto que en el versículo 42 de Mateo, el Señor les dice, pues velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Por qué les dice velad? Porque bueno, les dice, ni yo mismo sé la fecha, ni la hora, ni los ángeles, solamente el Padre lo sabe. Y ese día vendrá como Noé, ¿se acuerdan? Que les dice que todo mundo estaba comiendo, bebiéndose, dándose en casamiento, y aún que veían a Noé fabricando el arca, les parecía que es más, no lo creían. No creían que iba a haber un diluvio, como quizá muchas veces para nosotros puede no significar o no creer que va a haber una segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y más si no le hemos dado la importancia a su venida a esta tierra, si no hemos aceptado la salvación y si no somos sus hijas, pero estamos considerando que estamos en Cristo, que somos siervas de Él, que somos hijas de Él, y que no nos va a tomar desprevenidas como pasó con Noé en el diluvio, que todos estaban desprevenidos, vino el diluvio y hubo una destrucción. Solo Noé quedó salvo con su familia, y bueno, dice la palabra que él cerró la puerta. Y esta parábola el día de hoy es precisamente eso, también una exhortación. El Señor nos está diciendo que hay un tiempo perentorio para que esto suceda, su segunda venida, y que Él también va a cerrar la puerta. Que estamos en un tiempo de gracia, nos está enseñando también a través de esta parábola que aceptemos el regalo de salvación, porque como en los tiempos de Noé, también viene su justicia y la manifestación de su reino por completo. Y pues bueno, después de haberles exhortado en el versículo 42 de este capítulo 24, que velen porque no saben a qué hora ha de venir su Señor, pues bueno, velar no significa para nosotras o como para algunas personas que inclusive conozco, que están buscando en las noticias a ver si ya qué acontecimientos están pasando, qué catástrofes, qué señales se están dando para el cumplimiento de la segunda venida, o por ejemplo, si ya se está levantando un tercer templo. Algunos que conocen de las escrituras saben que pues se va a levantar un tercer templo, y están pendientes de todo eso, de las catástrofes, y el Señor nos dice que velad no es eso, no es estar buscando tampoco matemáticamente una fecha para tratar de descifrar cuándo es su venida, sino el velad más bien es, como dice esta parábola, hacer lo que nos fue encomendado. Eso es estar velando, eso es estar atentas y cumpliendo con lo que el Señor nos llama, sabiendo que puede ser su venida en cualquier momento. Como decía Miriam la semana pasada, puede ser al rato, más tarde, en una hora. Yo pensaba siempre en la segunda venida, algo pues futuro, lejano, pero es cierto, es inminente y nadie sabe el día ni la hora. Por eso es que, bueno, vamos a entrar de lleno a la parábola,
Y vamos a ver en el versículo 45, dice, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bueno, pues vemos aquí que trata de un siervo, que trata de un señor y que le deja una encomienda, que les dé el alimento a tiempo a sus consiervos. Bueno, ya sabemos que un siervo es una persona que está bajo la subordinación de otra, que está entregada al servicio subordinado de otra persona, que tiene un amo. Una persona fiel, además, es una persona capaz de dar cumplimiento a las promesas hechas. Entonces aquí vemos que es un siervo y que el Señor le está preguntando, ¿quién es el siervo fiel? ¿Quién es el siervo capaz de dar cumplimiento a las promesas hechas? Y la palabra fidelidad deriva del latín fidelitas, que significa servir a un Dios, una conexión verdadera con una fuente. El Señor desde un principio les enseñó a su pueblo de Israel y nos enseña a nosotros que hay un solo Dios. Es esa fidelidad a un solo Dios. Por eso en Deuteronomio 6 les decía, escucha Israel, Jehová tu Dios es uno solo, es único, no hay otro. Solo a Él amarás, solo a Él servirás. Entonces, la relación con Dios, la relación que tenemos nosotras hacia Dios parte de esa fidelidad que Él desde un principio ha enseñado a su pueblo. Él se ha presentado como el único Dios sustentador del mundo. Él dice que por Él, para Él y de Él son todas las cosas. Él nos enseña que Él es el único al que debemos reverencia, al que debemos lealtad, al que debemos respeto, al que le debemos nuestra vida, al que le debemos el movernos, por Él somos, existimos, vivimos. El Señor quiere enseñarnos esa realidad, esa verdad de que Él es el único Dios y que Él demanda fidelidad de nuestra parte. En la medida en que nosotros permanecemos sirviendo a Dios, conectados a su fuente, es que podemos ser fieles. Cada vez que nosotras permanecemos en su palabra, vemos lo bueno que es estar con ese Dios único y fiel y que no hay nada ni nadie igual a Él. Por eso, bueno, ahora que estaba buscando la definición de fidelidad, me encontré la definición de Wi-Fi, que es en inglés, por sus siglas en inglés, que es Wireless Fidelity, y significa fidelidad inalámbrica. Y es una tecnología, el Wi-Fi, de la comunicación transmitida a través de la radiofrecuencia o infrarrojos y que permiten acceder a Internet. Pero esto es lo importante, el dispositivo móvil tiene que estar dentro del área de cobertura de la red. Nosotras no podemos conectarnos a esta red inalámbrica si no estamos dentro del área de cobertura. Pues eso es una comparación que a mí me encantó hacerlo precisamente con nuestra relación que tenemos con Dios. El Señor dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues al igual que este dispositivo móvil, tenemos que estar unidas bajo la cobertura de ese amor, de esa protección de Dios, porque si no estamos bajo la sombra, pues no vamos a ni siquiera permanecer fieles porque vamos a buscar otras opciones que, bueno, hemos sabido que todas esas opciones decepcionan. ¿Por qué? Porque no son buenas. El único sabio, el único bueno, el único dador de vida es Dios, pero a veces, como Gomer en el libro de Oseas, somos infieles, o como el mismo pueblo de Israel que tantas historias vemos a través de la Biblia, como el pueblo de Israel siempre le da la espalda a Dios. Y ese pueblo de Israel pues también somos nosotras. Ver esta parábola nos enseña a reflexionar si realmente permanecemos fieles a Dios, permanecemos bajo
sombra. Yo muchas veces les digo a mis hijos, a mí este salmo me encanta porque les digo, ¿qué necesitas para que la sombra te dé? Bueno, pues primeramente que estés bajo el árbol. No puedes querer estar bajo la sombra, pero estar alejada del árbol. Muchas veces así es nuestra vida. Queremos estar bendecidas por Dios, queremos que todo nos vaya bien, pero no queremos ser obedientes a Dios. No queremos estar sujetas y queremos estar alejadas de Dios, pero con las bendiciones de Él, que su sombra nos dé. Pero nos dice la palabra en Juan 15:5 que separadas de Él nada podemos hacer. Es lo más importante que podemos entender, que Él es el tronco, que Él es la vid y que nosotras somos unas ramas. Y si esas ramas se caen, se cortan, se van a secar. El Señor nos demanda que estemos cerca de Él, bajo su sombra. Y también nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulas y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Quién puede decir yo soy libre porque he conocido la verdad? Porque Dios me ha dado libertad, me ha dado salvación. Pues bueno, yo deseo que todas las que estamos escuchando y todos, porque también sabemos que hay algunos varones que también escuchan estos temas, pues otra vez el Señor nos está diciendo a través de esta enseñanza que seamos fieles, que permanezcamos fieles a su llamado y sobre todo saber que me encontré este pensamiento, fíjense, es de Carlos Marx, dice, es fácil ser heroico y generoso en un momento determinado, pero lo que cuesta es ser fiel y constante. Bueno, es cierto, ¿verdad? ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios que vamos a ser fieles a Él, pero no lo somos, no somos constantes? Y en este día el Señor nos advierte, nos exhorta a que tenemos que permanecer en fidelidad a Él. ¿Por qué? Porque aparte de que es la forma que tenemos una relación íntima con Él, que le demos toda la reverencia, toda la devoción, como siervos de Cristo también tenemos la promesa de su parte, que Él hará en nosotras la obra, siempre y cuando permanezcamos fieles a Él, bajo su sombra. ¿Cuántas veces el Señor no nos dice que Él es el dador de vida, que Él es el que pone en nosotras tanto el querer como el hacer? Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer fieles. En Oseas 4:3:3, este libro de Oseas que les comentaba, donde Gomer es la mujer que se dedica a la prostitución, que es infiel constantemente, en este libro el Señor nos da una frase que a mí me llamó muchísimo la atención para compartírselas el día de hoy. Y dice, no hay fidelidad ni bondad ni conocimiento de Dios en tu tierra. Haces votos y los rompes. Por eso la tierra está de luto y todos desfallecen. Haces votos y los rompes. ¿Cuántas veces hemos hecho votos a Dios, promesas a Dios y los rompemos? Ahora, en Oseas 2:5 también dice Gomer, esta mujer prostituta, iré tras otros amantes y me venderé a cambio de comida y agua, a cambio de ropa, de lana y lino, también a cambio de aceite de oliva y bebidas. Nos vendemos muchas veces cuando no estamos firmes y fieles en la palabra de Dios, en nuestro compromiso que tenemos por Él, a otros mejores postores que creemos, pero luego viene la decepción, la deshonra, la destrucción, el dolor y nuevamente volvemos al Señor. Pero por eso Él es fiel, Él es bueno, Él es bondadoso. Si nosotros somos infieles, sabemos que Él permanece fiel. Es un Dios maravilloso, lleno de misericordia. Pero es fácil permanecer fieles a Cristo cuando, o por ejemplo, en una pareja, ¿no? Que relacionamos mucho la fidelidad con la pareja, con el matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer para estar enamorados, para ser fieles a ese esposo? En este caso, a nuestro Señor. ¿Cómo voy a permanecer yo enamorada
de Dios, porque al final de cuentas, pues nosotros somos la iglesia, ¿no? La iglesia es su novia y Él es el novio. Nosotras estamos desposadas con Él y estamos esperando que venga ese día de la fiesta, que también ya habló Alma, ¿verdad? De ese banquete que vamos a celebrar, porque el novio viene por la novia. Entonces, estamos siendo fieles, estamos permaneciendo fieles al Señor con una actitud muy profunda de nuestro corazón. Eh, entonces, ¿cómo puedo yo estar enamorada de Dios? Que nada ni nadie, que no haya otros ídolos que me roben mi deseo de ir tras ellos, que me engañen, que me digan que como Eva con la manzana, ¿no? Que le pareció atractiva, codiciosa. ¿Cómo hago yo para que mi corazón esté completamente enamorado del Señor y yo pueda permanecer fiel como este siervo que el Señor nos está poniendo de ejemplo? Bueno, pues yo tengo solamente algunas ideas, pero bueno, ya compartiremos en el Zoom. Eh, a mí lo que más me llama la atención del Señor para que lo conozcamos es que su humildad, como Él nos dice, hagan la prueba y verán qué bueno soy. Imagínense, el Señor, el Dios del universo, el Creador, el que con una sola palabra creó el universo, nos dice, haz la prueba y conóceme, y si tú me conoces, te vas a enamorar de mí. Y así ha sido la historia de todas nosotras, ¿verdad? Hemos conocido a Dios y nos hemos enamorado de Él, porque todo lo que recibimos de Él es bueno, es un Dios justo, misericordioso, amoroso, santo, lleno de paz. ¿Cómo no nos vamos a enamorar de Él? Pero la premisa es, acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Porque el Señor ya hizo todo, Dios ya hizo todo lo posible por acercarse a nosotros. Vemos tras vez en la Biblia cómo ha sido ese deseo de que nuestro corazón le pertenezca solo a Él. Como vemos en la Biblia desde el principio del tabernáculo, cómo quiso habitar entre los hombres, entre nosotros, en ese tabernáculo, y ahora vemos cómo habita entre nosotros todavía mucho más cercano en nuestro corazón. Es un Dios fiel que siempre nos está buscando, que siempre nos está enamorando, que siempre nos está llenando de cosas bellas todos los días, pero por estar ocupadas en otras cosas y ser siervas infieles, no las vemos, por darle más importancia a las cosas urgentes que a las importantes, que es Dios, por no saber cuál es el propósito en nuestra vida. Ese es el problema de la infidelidad. Y para permanecer enamoradas de Él, pues bueno, como dice el Salmo 91, estar bajo la sombra de Él, estar bajo su palabra, estar cercana a Él, estar como María y no como Marta, ¿verdad? Estar escogiendo siempre la mejor parte, sus enseñanzas, su amor, su compañía. Y bueno, Dios nos reta a conocerlo, a hacer la prueba, como ya les comenté, y ver qué bueno es Él. Dios nos ofrece amor, Dios nos ofrece una vida nueva, Dios ofrece perdón de pecados y libertad del dominio del pecado. No solamente nos liberta una vez, sino nos da ese poder para ser libres del dominio del pecado. Dios nos da vida eterna, Dios nos dio a su Hijo. Pero así como el Padre me ha amado a mí, cuando dijo Cristo en Juan 15:9, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Es una exhortación constante. Permanecer en su amor, no alejarnos. Yo lo he hecho y seguramente ustedes también lo han hecho. El alejarse del Señor, y vemos realmente que no nos conviene si hablamos de conveniencia, porque realmente el estar sirviendo a Dios es nuestro propósito, dice en Isaías 43, para gloria mía los he creado. Ese es el propósito principal de nuestra vida, darle la gloria a Él. Entonces, el verdadero problema de nuestra vida y de ser infieles es no conocerlo,
es no conocerlo y no hacer nada, aún peor por conocerlo. Yo te exhorto esta mañana, si tú aún no conoces al Dios verdadero, al único Dios que creó el mundo, que la palabra dice que en el principio creó los cielos y la tierra, que vuelve pronto, que Él es el dador de vida, que Él es el que te sustenta con su mano poderosa. Si aún tú no lo conoces o crees que te hace falta conocerlo, Él se ha dado por completo. Él tiene su palabra, tiene su amor, tienes muchas amigas que te aman, muchas hermanas que desean que tú te acerques más al Señor, como en esta parábola, con este versículo que acabamos de leer, que dice que es nuestro deber como siervas, esa es la encomienda que el Señor nos ha dejado, darles el alimento a sus consiervos. Muchas personas, perdón, creen que esta parábola es principalmente para líderes, para pastores, porque dice, alimentalos, alimentalos, darles de comer mientras yo regreso. Pero realmente esa encomienda es para todas nosotras que ya conocemos al Señor. Es la encomienda más importante que vemos en Mateo 28, cuando el Señor les dice a sus discípulos y a nosotras, haced discípulos, enséñenles lo que yo les he mandado, enséñenles a obedecer mis mandamientos. Esa es la encomienda que el Señor le deja a su siervo, que les dé el alimento a los demás. ¿Cómo estamos cumpliendo con esa encomienda? ¿La hemos tomado, la hemos recibido para nosotras? ¿La sabemos? Porque si no lo sabíamos, bueno, pues hoy es lo que el Señor nos está enseñando y exhortando. Tenemos una encomienda que es dar el pan, darles de comer a nuestros consiervos, a nuestro prójimo. ¿Y qué les vamos a dar de comer? Bueno, aparte del alimento material, pues el Señor nos está diciendo que les demos del pan de vida que nosotras ya tenemos. Porque vemos cuánta desesperanza, cuánta angustia, cuánto dolor, cuántas familias divididas porque no conocen, porque no se alimentan de este pan de vida. Cuando el Señor dice, yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva. ¿Cómo no deseamos ver a tanta gente que amamos alimentada con la palabra de Dios fortalecida, que les dé nuevas fuerzas? Porque esas son las vitaminas, ¿verdad? Que nosotros tomamos día a día, su palabra, su amor, eso es lo que nos levanta, realmente lo que nos sostiene. Y, y otra característica también de este siervo es que le llama siervo fiel y prudente. El Señor está preguntando, ¿quién es ese siervo fiel y prudente? Bueno, ¿qué significa también ser prudente? Prudente es una persona que muestra buen juicio y madurez en sus actos y decisiones. Por tanto, un siervo fiel y prudente es aquel que actúa y decide con base al pacto de fidelidad que tiene con Dios. Y tú te puedes preguntar, ¿yo tengo un pacto con Dios? Bueno, Dios ha hecho muchos pactos con nosotras, también como lo vemos en su palabra, con el mundo. Ha hecho muchos pactos, pero el último pacto que Él ha hecho fue ese pacto de sangre, a través de la sangre derramada de Cristo. Hizo otros pactos como con Moisés, con Abraham, con Noé, y vemos cómo el hombre siempre rompe esos pactos de fidelidad a Dios, como ni siquiera había bajado Moisés del monte Sinaí con las tablas y el pueblo ya estaba adorando al becerro de oro. ¿Cuántas veces nos distraemos y no nos enfocamos realmente en ese pacto que nosotras hemos hecho con Dios? Pero en este pacto, los pactos que hacemos con el Señor, Él pone los términos, Él siempre es el que toma la iniciativa y da las cláusulas, a los lineamientos a los cuales nosotras nos debemos de sujetar. Y su lineamiento básicamente es ese: yo soy el único Dios que te sustenta, el único Dios que te da perdón de pecados. Yo soy la única fuente de agua viva, de agua viva. Yo soy la única voluntad buena, agradable y perfecta. Entiéndelo. Sujétate
a mis términos, cúmplelos, no quieras poner tus términos, tú no puedes poner tus cláusulas, no es un contrato cualquiera, este es un pacto que Dios ha estipulado para el hombre y está dado para todos aquellos que lo quieran recibir, que lo quieran firmar, que quieran tomar esa sangre preciosa derramada en la cruz del nuevo pacto. Porque sabemos que el hombre, por ejemplo, con el pacto de Moisés, jamás va a ser capaz de cumplir los mandamientos. ¿Por qué? Por el cumplimiento de la ley nadie será salvo. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por esa sangre del nuevo pacto y del último pacto que Dios ha hecho con el hombre. Esta es la última llamada, este es el último llamamiento para la humanidad. Tomen la sangre del Cordero, la sangre del pacto. Y Dios nos dice, si tú recibes ese regalo de salvación, si tú te adhieres a este pacto que yo te ofrezco, si tú tienes fe, si tú te reconoces que no estás completa sin mí, no tienes propósito, tu vida no tiene sentido, nada te sale bien, nadie me quiere, todos me odian. Hay una canción y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Que nadie me quiere, no sirvo para nada. Pero en este pacto es un pacto precioso de amor y vienen tantas cláusulas preciosas que el Señor nos da como regalo de salvación, nos da amor, nos da su propósito. Cuando entramos a este pacto y que lo empezamos a conocer y queremos permanecer fieles bajo la sombra, bajo su amparo, empezamos a leer y leer más de este pacto, nos volvemos doctas en la palabra porque queremos saber qué más hay dentro de este pacto que Dios siempre nos ofrece. Es interminable, ¿verdad? Tantas riquezas que hay en Cristo, las riquezas inigualables que encontramos en Él. Y bueno, en este pacto encontramos precisamente a su Hijo Jesús. En este pacto nosotros le decimos, sí Señor, recibimos a Cristo, a tu Hijo amado, a quien has enviado, a quien derramó su sangre en la cruz por el perdón de nuestros pecados, porque eres un Dios justo que no puedes pasar el pecado por alto. Y el único que podía satisfacer esa ira, esa justicia de Dios, del Dios santo, 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 era el mismo, hecho hombre, encarnado en Jesús. Por eso Jesús derrama su sangre en la cruz, para que tú y yo podamos tener acceso a ese nuevo pacto de la sangre de Cristo, que nos da perdón de pecados, que nos da una nueva vida, que nos da una nueva identidad, que nos da un Padre que nos adopta como hijas, que nos da su Espíritu Santo para que podamos permanecer fieles, porque otra de las cosas hermosas de este pacto y de la fidelidad, que como siempre lo hemos dicho, es que Dios es tan maravilloso que produce en nosotras tanto el querer como el hacer. Mucha gente no se quiere acercar a Dios porque, porque no ha profundizado en cómo es Él. Pero cuando profundiza y cuando realmente lo conoce, sabemos que Él hace toda la obra, que Él lo único que nos pide es identificarnos con su Hijo Jesucristo en esa muerte y en esa resurrección. Entonces tenemos una muerte al pecado, pero también tenemos una vida resucitada en victoria, que es la que podemos continuar viviendo gracias al poder de ese Espíritu Santo que nos da ese querer como el hacer. Él es el dínamo, la palabra dinamita, lo que mueve, lo que nos motiva a poder cumplir con su voluntad y a poder permanecer fieles. Pero ¿qué pasa si nosotras, como les dije, si nosotras somos infieles? Pues bueno, no es que el pacto se rompa, el pacto de Dios nunca se va a romper, Dios es fiel, pero nosotras empezamos como el pueblo de Israel a sufrir consecuencias. Realmente la forma en que nosotras vivimos refleja mucho qué tanto somos fieles a Dios. La forma en que estamos viviendo, los frutos que estamos dando, reflejan si estamos permaneciendo fieles a Dios, como este siervo que le fue encomendada una tarea.
Vamos a continuar con el versículo 46, pero antes quiero comentarte que cuando nosotras recibimos a Cristo, si tú has recibido ese regalo de salvación, de vida eterna, de perdón de pecados, de vida nueva, de vida abundante, bueno, nosotros nos comprometimos a morir a nosotras mismas. Acuérdense que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotras morimos y le damos a Dios todo el poder y la potestad de que sea Él quien vive en nosotras y ya no nosotras. Es Cristo quien vive en mí ahora. Ese es el pacto que nosotras hemos hecho con Dios. Y ahora, pues, el Señor demanda nuestro cumplimiento, que no nos olvidemos de ese pacto que hemos hecho con Él. Nos está animando. Realmente Dios siempre nos anima. Nunca es para avergonzarnos, nunca es para reclamar de una forma en la que nosotras podamos sentir esa tristeza del mundo, sino es una tristeza que produce eh, deseos de cambiar, deseos de serle fiel. Eso es a lo que Dios nos está llamando el día de hoy. Por eso es que puedes tener la certeza, porque tienes al Espíritu Santo, de que puedes ser una sierva fiel, no en tu carne, ni por tu propio esfuerzo, sino en el poder de su Espíritu Santo. Pues bueno, ahora vamos al versículo 46 que nos dice, bienaventurado el siervo, el cual su Señor, cuando venga, le halle haciendo así. O sea, ¿cómo? Pues encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo. Yo quise buscar hace mucho tiempo, me gustó mucho una anécdota que contaba, no sé si es San Agustín o Santo Tomás de Aquino, pero él hablaba de su conversión y cuando hablaba de la segunda venida, creo que cuando era un niño, porque desde niño lo conoció al Señor, entonces él decía eh, que él se imaginaba jugando a las canicas con sus amigos y le decían, ¿y qué haría si en este momento viene el Señor Jesucristo? Y él contesta, pues seguiría jugando a las canicas. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Él como niño pues estaba jugando a las canicas. Nosotras como mujeres, como siervas, como hijas, pues también tenemos una encomienda que deberíamos saber muy bien cuál es. ¿Cuál es tu encomienda como mujer, como esposa, si tienes un esposo, como madre, como hija, como amiga? Pero principalmente cuál es tu encomienda como hija de Dios, a qué te comprometiste, qué le has prometido a Dios que no has cumplido. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, Señor, si tú haces esto, yo hago esto? Como si fuera esa forma, ¿verdad? Que le podríamos decir a Dios, pero bueno, en nuestra ignorancia muchas veces le prometemos a Dios cosas que a veces sabemos inclusive que no las vamos a cumplir, pero también debemos tener mucho cuidado con esto porque el Señor nos dice que no prometamos lo que no vamos a cumplir, que no seamos infieles, mejor no prometas nada y mejor arrodíllate ante el Señor y dile, Señor, revélame cuál es tu voluntad y revélame mi infidelidad, hacia dónde me estoy yendo, hacia qué cisternas estoy cavando, porque el Señor nos dice en Jeremías, ¿verdad? Me abandonaron a mí, fuente de agua viva y cavas cisternas rotas que no retienen agua. Otra vez lo repito, yo he cavado esas cisternas rotas que no retienen agua y vuelvo al Señor en arrepentimiento. En arrepentimiento porque me doy cuenta que Él es el único verdadero, el único Dios que cumple lo que promete, el único Dios que cumple que yo voy a tener una vida nueva, que si bien me dice que voy a tener aflicciones, que va a haber tentaciones, Él me dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te sustento. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te voy a abandonar. Dios es lo que nos llama, ser más conscientes de cómo es Él, de quién es Él, de conocerlo más profundamente para decir no.
yo no te cambio por nada, Señor, yo no te quiero cambiar, yo quiero ser esa sierva fiel que cuando tú vuelvas me halles cumpliendo lo que tú me mandaste. Y la pregunta para hacernos es esta precisamente, ¿estoy siendo una sierva fiel? ¿Estoy cumpliendo con los mandamientos que el Señor me ha dado para mi vida? ¿Estamos cumpliendo el encargo de Dios de cuidar sus negocios, su creación, a sus pequeños, a su rebaño? ¿Y quiénes son sus pequeños? Muchas veces, pues el Señor se refiere a sus pequeños como las personas que apenas están conociendo de Él. Él nos encarga muchísimo a las personas que lo están conociendo, que las amemos, que seamos conscientes de que son inmaduras, que les tengamos paciencia, pero que las alimentemos. Eh, Estamos haciendo manifiesta nuestra piedad, porque esa es la encomienda, hacer manifiesta la piedad de Dios, la piedad que hemos recibido. Estamos haciendo manifiesto nuestro parecer a Cristo como siervas de Él. ¿Quiénes son tus consiervos? ¿Quiénes Dios te ha encargado? Bueno, principalmente nos ha encargado a nuestra familia, ¿verdad? Sabemos que hay un orden y primero tenemos que cuidar nuestra relación con Dios, nuestra relación vertical hacia Él, pero también tenemos una relación horizontal muy importante. Por eso el mayor mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, pero el segundo mandamiento y también muy importante es amar a nuestros consiervos, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la labor de una sierva fiel, amar a tu prójimo como a ti misma. ¿Qué tanto estás amando a tu familia? ¿Qué tanto estás amando a tu esposo? ¿Estás siendo esa esposa con un espíritu afable y apacible hacia él? Mujeres, respeten a sus maridos. ¿Estás siendo respetuosa con él? ¿Estás mostrando agradecimiento? A veces pensamos no se lo merece, pero recordemos siempre, siempre es, para mí es clave esto, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, no nos lo merecemos. Siempre lo voy a decir, yo creo que cada vez que me ven lo digo, pero así es nuestra relación con el prójimo. Aún siendo pecadores, acuérdense, estamos muertas con ese pacto que hemos hecho con el Señor. Muertas a nuestros deseos de querer vengarnos, de querer juzgar a los demás, de querer tratarlos como se merecen. Y esa es la sierva fiel, la que cumple el propósito de su amo, de nuestro Dios, de ser como Él es y no como nosotras pensamos que son las cosas y las personas merecen. Entonces, si yo soy pecadora y Cristo murió por mí, yo debo hacer lo mismo por los demás. Aún siendo pecadores, yo puedo darles mi perdón, mi amor. ¿Qué tal con tus hijos? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Estás siendo esa sierva fiel, dándoles el alimento de la palabra a tus hijos? Muchas veces dice en la enseñanza que aún sin palabras nosotros podemos mostrar a Cristo, podemos ser esas siervas fieles, pero sobre todo con nuestros hijos cuando están chiquitos, es darles el alimento de la palabra, ese alimento que nos dice el Señor que les demos cuando nos levantamos, cuando nos acostemos, que en nuestra casa haya esas señales, esa palabra de Dios hasta en las paredes. ¿Qué tanto estamos siendo fieles a Dios en su llamado que Él nos hace? Tu casa también es parte de los negocios de Dios. ¿Cómo está tu casa? El Señor poco a poco nos va enseñando eh, cómo llevar una casa como Él quiere, ¿verdad? En Tito nos dice que seamos mujeres pues hacendosas, cuidadosas del hogar, o en la mujer virtuosa en Proverbios 31. Él nos da muchos lineamientos, como dice que su esposo la lava, sus hijos la bendicen, es una mujer que se levanta, que da de comer a las personas que le ayudan, es una mujer diligente. Esta es una mujer fiel, esa es una mujer sabia, esa es una mujer que va a ser encontrada por el Señor en su segunda venida, fiel y prudente, porque no se ha distraído y porque no se ha ido
por otros ídolos que la engañan, que le ofrecen mejores cosas. Nosotras ya en nuestro corazón tenemos tatuado y escritas la palabra de Dios. Por eso en ese nuevo pacto también dice que el Señor nos dará un corazón de carne, nos da un nuevo corazón, un corazón como el de Cristo, capaz de sentir como Cristo siente, capaz de pensar como Cristo piensa, porque hasta la mente de Cristo, dice la palabra que tenemos, ¿verdad? Pero ¿qué es? Es enfocarnos, es permanecer fieles a ese llamamiento y estar velando, como dice esta parábola y como dice Mateo 24, versículo 42, velad, estar esperando, anhelando su venida. No como esos niños o como cuando éramos niñas, ¿verdad? Que no, no queríamos que la mamá llegara por nosotras a la fiesta porque la estábamos pasando muy bien. Pero aquí es diferente. Aquí, gracias a Dios, tenemos una vida abundante, una vida hermosa, que gracias a Él, porque tenemos propósitos de vida, tenemos su perdón, tenemos su amor. Pero también el Señor dice que le encanta, que Él se regocija con aquellos que aman su venida. Entonces, desde la semana pasada, con el siervo vigilante, yo me quedé pensando realmente, ay, sí amo su venida, pero no la estaba anhelando porque como lo comentamos en el Zoom, pues estamos muy ocupadas con nuestra vida cotidiana, con todos nuestros quehaceres, pero está bien porque estamos cumpliendo también y mientras Él nos tenga aquí, pues dice que hagamos las cosas con amor y todo para Él. Pero también en 2 de Timoteo 4:8 nos dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual le dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y pues bueno, hay que amar su venida, hay que desearla. Y por fin, y por último, perdón, vamos a leer el versículo. Permítanme un segundito, por favor. Me perdí un poquito. Bueno, lo voy a buscar en mi Biblia. El último versículo de esta parábola, cuando nos dice que cuando el siervo fiel, cuando el amo regrese, ¿cómo nos va a encontrar? Y aparte hay una recompensa. Imagínense, aparte tenemos una recompensa si ya recibimos lo mejor a su hijo, la salvación. Hay una canción muy bonita que dice, si aún el cielo no me prometiera y si la gloria tampoco existiera, por esa sangre que limpió mi vida, yo le amaría. Y aún así, todavía hay más. ¿Y cuál es la recompensa? Pues dice que nos va a poner, que nos va a dar una corona y aparte nos va a dar allá más encargos. Vamos a seguir siendo administradoras de todos sus bienes. Vamos ya nomás a concluir con 24. Mateo 24, 45. Aquí, miren, es el versículo 47. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. Y este es con lo que concluimos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces, bueno, esta es la enseñanza del día de hoy y nuestra conclusión es anhelar esas palabras del Señor Jesucristo que en Lucas 6:46 cuando nos dice, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Gracias a Dios por su palabra y porque podemos permanecer fieles a Él, a su llamado, en su espíritu, con su poder. No nos olvidemos, no estamos solas, Él es quien hace la obra, solo nos demanda fidelidad, que permanezcamos bajo la sombra del Omnipotente.
Bueno, amigas, pues el día de hoy concluimos esta parábola del siervo fiel y prudente. Yo deseo con todo mi corazón que la sigamos meditando, analizando y que anhelemos que Él nos encuentre haciendo nuestros quehaceres que Él nos encomendó, dándole la gloria, la honra, todo el honor y toda la gloria a Él, pero también para beneficio de su pueblo y de todos los que le amamos. Un abrazo grande, amigas. Nos vemos en el Zoom en un ratito, en unos minutos. Me despido de ustedes este día, jueves 31 de agosto de 2023, desde Semillas de Esperanza. Un abrazo fuerte. Las quiero. Gracias a Dios. Le ponía no finalizado.